La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Y preocupados, bastante preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que... Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID que lanzan, que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, desde ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Ok. Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para Y viajar. hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Y me da muchísimo gusto y además le agradezco bastante a Mayra Vázquez. ¿Cómo estás, Mayra? Buenos días. Hola, buenos días, Oliver. Yo estoy muy agradecido contigo de que nos hayas tomado la llamada. Eres urbanista, te dedicas al asunto del tema del diseño, de la planeación, del análisis de la planeación de ciudades, ¿ok? ¿Dónde trabajas ahora, May? Ahora, actualmente estoy trabajando en el INPLAN en Cancún. Y sí, efectivamente estudié urbanismo y diseño ambiental. Bien, diseño ambiental, y justamente de ese tema vamos a hablar. Te pedí así encarecidamente que nos ayudaras con esta conversación de manera muy en particular, porque hace algunos días venía alguien a hablarnos sobre cómo repensar nuestras ciudades, ¿no? A partir de ahora, después de la situación de salud que estamos viviendo en el mundo, tendríamos que... Bueno, esto en realidad es una pregunta, Mayra. ¿Tendríamos que repensar las ciudades que estamos construyendo? Me parece que es como lo más acertado. Normalmente, y desgraciadamente, durante emergencias sanitarias como la que estamos viviendo actualmente, se acrecientan mucho las desigualdades en las ciudades. Y obviamente se desata como todo esto de cuál es la correcta gestión del territorio. Entonces, muchos autores han dado pie a que las ciudades polinucleares o estas ciudades con subcentros urbanos, que son aquellas que no concentran todos sus servicios en un solo centro en la ciudad, sino que en varios, podríamos decirle barrios, cuentan con todos los servicios, con una dotación de servicios. Uh-huh. Y obviamente esto hace que la movilidad sea más eficiente y sea una mejor repartición de servicios y se pueda atender a toda la población, claro. Oye, la infraestructura
el diseño, pues, la infraestructura o el tamaño de una ciudad puede influir en el asunto del desarrollo de enfermedades o de pandemias. Y te hago esta pregunta por lo siguiente. También la persona que nos ayudaba la semana pasada nos explicaba que como vivimos en espacios muy pequeños, por ejemplo, este eslogan del gobierno de la Susana Distancia sería muy complicado porque no tenemos un espacio muy grande en el que podamos vivir, pues en el que podamos convivir. Tenemos espacios muy pequeños, entonces es muy complicado alejarse de tu hermano o de tu hermana que está en la casa donde viven otros 4 u otras 5 personas. Sí, claro. Desde hace muchos años el problema fue siempre ha sido el problema de vivienda, que desde tiempo muy pasado el problema fue que las viviendas eran demasiado estrechas. Podemos ver en fraccionamientos fraccionamientos muy famosos en la ciudad de Puebla, que sus casas son de 3 metros de frente por 20 metros. Y estos espacios obviamente no son buenos para el desarrollo de una persona. Uh-huh. Entonces, hay una parte muy importante dentro de ONU Habitat, que es la que marca como todo esto de cómo deben de ser planeadas las ciudades y la vivienda, que marca sobre el derecho a la ciudad. Y no solamente marca como la vivienda, que es el derecho a la ciudad debe de garantizar como todo el ejercicio de los derechos humanos para la población, sino que también es crear estos espacios públicos de calidad y eficientes para este tipo de contingencias, porque si tú decides ir, por ejemplo, ahorita un parque es muy pequeño, o a lo mejor no cuentas con un parque donde puedas salir a correr y mantener tu sana distancia porque tienes un camellón demasiado estrecho, o no cuentas con un parque dentro de tu colonia. Entonces todo este tipo de falta de espacios públicos, la calidad de la vivienda, todo eso acrecienta como, y obviamente evidencia como la falta de recursos que tenemos para contrarrestar esta contingencia. Uh-huh, uh-huh. Creo que acabas de decir algo muy importante, es decir, a través de esta pandemia lo que ocurre es que pues queda evidenciada nuestra, pues ¿cómo llamarle? Nuestra poca preocupación al momento de planear ciudades. Y esto, yo creo, también es opinión a título personal, creo que no es necesariamente de una cuestión gubernamental, es también una cuestión empresarial, ¿no? Sí, claro, pero el gobierno de la SEDATU es la que apenas cambió como la Ley General de Vivienda. Uh-huh. Entonces en esa ya no se pueden construir fraccionamientos de 3 metros de frente, bueno, de casas. Uh-huh. Entonces lo que hace es generar vivienda de calidad, vivienda donde tú puedas tener un espacio frente de tu casa y un espacio posterior que puedes utilizar como jardín, y que obviamente estos fraccionamientos tengan un espacio público de calidad. Me refiero a canchas, a parques, a áreas comunes donde los niños puedan, en realidad las personas puedan converger y crear una sociedad, que es lo que ha faltado en todos estos años. Claro, y es que además todo esto puede incluso es un asunto de salud pública, vaya, ¿no? El hecho de que tengamos a gente viviendo en espacios muy pequeños implica que estas personas entren en asuntos de ansiedad, de depresión, de no sé si también como de claustrofobia, pues, de vivir en espacios así, das 2 pasos y ya llegaste a la cocina y otro paso y después está la sala, y lo que tú decías, o sea, queda evidenciado este asunto de desigualdad social en la que estamos viviendo. Sí, exacto. Entonces, todos estos problemas, uh-huh, lo que hacen es como pues que la gente empiece como a desesperarse, porque no sé, a lo mejor tu audiencia lo ha notado en videos donde salen a los videos de Europa o de Estados Unidos, donde los espacios son más amplios. Entonces eso es lo que nos hace falta en México, creo yo, crear ciudades de calidad, para que en contingencias así, y no solo contingencias sanitarias, sino en cualquier tipo de emergencia, las personas puedan tener algún espacio de calidad para poder
crear ciudades sostenibles y crear ciudades resilientes, que es lo que hace falta en todas las ciudades, esta capacidad de resiliencia. Tú que estás muy cercana a este tema, ¿hay alguna ciudad en México que ya haya pensado en este asunto? Que vaya como un ejemplo a seguir para todas las demás ciudades. Cuando ONU Habitat sacó como su agenda urbana, hay varias ciudades de México que están inscritas en esto que te estoy comentando, en ciudades resilientes. Y de hecho, dentro de Puebla, Atlixco está catalogada como una ciudad resiliente. Mira. Su población no es muy grande y cuenta con una ciudad sostenible, ya que su planeación es como la efectiva, ya que hace como el gran uso sostenible de recursos locales y de recursos urbanos y rurales. Entonces, SEDATU la mantiene como una ciudad resiliente y sostenible. Sin embargo, creo que ese tipo, así como Atlixco, hay varios municipios dentro de la ciudad, de la República Mexicana que son resilientes. Sin embargo, creo que esta resiliencia debería de ser en todos los municipios, o al menos en todas las ciudades metropolitanas, podría decirse, que son las más importantes, las zonas metropolitanas, ya que la resiliencia marca como la pauta para volver a emerger como ciudad. Entonces, estas ciudades resilientes, como te comentaba, deben de tener como servicios de calidad, que me refiero a infraestructura, servicios de escuelas, equipamientos. Salud. Y también, exacto, obviamente dentro de este equipamiento va salud, escuelas, y obviamente eso también hace que la ciudad necesite espacios públicos de calidad. Bien. Oye, hace un momento mencionaste un término que es el derecho a la ciudad. ¿Nos puedes hablar un poquito más de qué es o qué podemos entender como el derecho a la ciudad? Sí, claro. ONU Habitat lo marca el derecho a la ciudad como es el derecho que garantiza a todos la población a ejercer sus derechos dentro de una ciudad. Entonces, son ciudades democráticas, donde se puede hacer participación transparente. Son ciudades donde hay bienes comunes, donde los derechos van encima de los procesos de privatización. A esto que me refiero, que por ejemplo, que evitan el tipo de gentrificación, que si tú eres parte de un espacio y ese espacio lo quieren renovar, tú puedes seguir siendo de ese espacio sin que haya una exclusión, sin que haya una gentrificación, que normalmente esto se da en los centros históricos. Son ciudades sostenibles que hacen de una forma equilibrada y respetuosa el entorno urbano con el rural, y ciudades donde económicamente pueden ser sostenibles a través de recursos locales y no buscan como inversión de capital internacional. Sino que sobreviven de lo interno. De lo local, exactamente. Okay. Y obviamente, recalcando un poco, son ciudades donde el espacio público es de calidad, es confortable y es eficiente. Oye, no, suena bien bonito. ¿Qué más te iba a preguntar? Hace rato también comentaste cuando iniciamos la llamada de este asunto del por qué las ciudades que tienen un principal centro histórico son más desiguales marcan una desigualdad mayor a las que tienen. ¿Nos puedes volver a ayudar con esto? O sea, tienen varios como centros históricos, por decirlo de alguna forma, y son menos desiguales que las demás. No, a lo que me refería. Ayúdanos, por favor. Sí. A lo que me refería era que obviamente en este tipo de contingencias ayuda mucho tener ciudades con subcentros urbanos. ¿A qué me refiero? No me refiero a que tengan varios zócalos o varios centros históricos, sino que una ciudad pueda polinuclearse. Cuando me refiero a núcleos, por ejemplo, en Puebla, el núcleo de la ciudad es el centro histórico. Sin embargo, si tú te vas a la colonia, no sé, Loma Bella, tiene un centro. ¿Cuál es su centro? El mercado. ¿Por qué? Porque ahí se dan todos los servicios. Sin embargo, o sea, podemos ocupar el mercado como un centro, ¿no?
que es el que dota de los servicios, hay escuelas alrededor. Sin embargo, lo que te comentaba es que estos centros urbanos no cuentan con los servicios necesarios. No me refiero a infraestructura, sino a servicios de salud, servicios de educación. Todos estos servicios hacen que en este tipo de contingencias la movilidad sea más eficiente, porque obviamente a lo mejor si tú padeces de alguna enfermedad y necesitas ir a un hospital cercano, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a mí me toca ir a la clínica 16, que está del otro lado de la ciudad. Entonces, este tipo de subcentros urbanos es lo que ayuda a que ya no tengas que hacer grandes traslados para poder encontrar una escuela, un centro de salud, un templo religioso, podríamos decirlo. Entonces, este tipo de ciudades ayuda a este tipo de contingencias. Bien, ya. Particularmente me queda un poquito más claro. ¿Qué es lo que más nos debe de preocupar de esta situación, Mayra? Creo yo que, igual, así como comentabas, repensar la ciudad como forma general, evitar las ciudades fragmentadas y el buen uso de suelo. Hay muchas ciudades que todavía cuentan con asentamientos irregulares, que son estos asentamientos que no cuentan con la infraestructura, que no cuentan con agua potable, que no cuentan con drenaje, que no cuentan con luz. Exactamente, y todos estos asentamientos que Sedatu y les marca como asentamientos irregulares son aquellos que tienen como el mayor impacto. ¿Por qué? Porque obviamente a lo mejor si nos está diciendo el gobierno que nos debemos de lavar las manos cada que podamos. Sí, oye, te interrumpo tanto. Yo escuchaba que hasta 20 veces al día. Imagínate cómo estos asentamientos irregulares no tienen la dotación de servicios para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, creo que es muy importante que las ciudades volteen a ver a los asentamientos irregulares y puedan generar una planeación dentro de ellos. Hay muchos asentamientos irregulares que se encuentran dentro de zonas rurales o se encuentran en áreas naturales protegidas. Entonces, estos asentamientos se dan de forma esporádica. O sea, hay 2, 3 viviendas, hay 4 viviendas. Entonces, sabemos que el problema a lo mejor es de la población, porque mucha de esa población vive en ejidos. Entonces, los ejidos no están hechos como para vivienda, pero obviamente si tú eres dueño de un terreno y no tienes la posibilidad de ocupar una vivienda dentro de la ciudad, lo que hacen estas personas es exactamente empezar a construir, y vienen los hijos, los nietos, y entonces este asentamiento comienza a crecer poco a poco. Entonces, creo que es importante que los gobiernos empiecen a tener sus ojos dentro de los asentamientos irregulares, porque son los que más tienen este impacto de los riesgos. Es un tema, es un tema complejo, muy complejo, creo yo. También este asunto, y no sé si tú también nos puedas ayudar con eso, el asunto de estar invadiendo ecosistemas naturales. Las ciudades se están extendiendo a zonas naturales, ¿ok? Entonces estamos invadiendo espacios que ya no nos corresponden, vaya. Sí, exacto. Cuando se hace la planeación de una ciudad, cada cierto tiempo se tiene que hacer un programa, un plan de desarrollo urbano, donde lo que como resultado viene una carta urbana, que es como le llaman, y viene los usos de suelo. Siempre en todas las ciudades debe de haber un área de reserva ecológica o un área de reserva urbana. ¿Qué nos van a ayudar estas reservas? A compactar la ciudad y no dejarla crecer tanto. Entonces, creo que es importante para la población conocer esta carta urbana o este uso de suelo en ciudades, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha venta irregular de terrenos. Entonces, por ejemplo, hay demasiados puestos en la calle donde te dicen, te vendo un terreno en Atlisco. Y muchas personas lo compran sin saber qué uso de suelo es. Y cuando empiezan a construir se dan cuenta que están viviendo en un área
de reserva ecológica o en un área de reserva urbana que a lo mejor estaba planeada a crecer dentro de 10 años. Estas áreas de reserva urbana el gobierno las va soltando como poco a poco. O sea, cuando ya no se encuentra suelo disponible dentro de la ciudad, es cuando empieza a dar estos permisos de construcción en esas áreas para que la ciudad pueda crecer un poco más. Sin embargo, si tú compras un terreno y empiezas a construir, el gobierno es un poco, o sea, ya no hay forma como de controlarlo, por así decirlo. Entonces comienza este crecimiento acelerado de la ciudad y pues obviamente es dotar al gobierno, le es más caro porque tiene que dotar de infraestructura, que dotar de servicios y volver a dotar de servicios toda esta parte, ¿no? Y entonces es un poco más costoso para los gobiernos y obviamente para nosotros, porque nosotros damos el dinero de impuestos. Entonces, el mejor control sobre el suelo hace una planeación más activa, más planeada. ¿El mejor uso del suelo? El mejor control sobre el suelo. El mejor control del suelo, ok. Hace una planeación más efectiva. Entonces, las ciudades actualmente tienden a ser más densas, más verticales. Estábamos acostumbrados a planear ciudades horizontales. ¿A qué me refiero con esto? A que crecen las ciudades hacia los lados, hacia la periferia. Y ahora lo que se pretende es crear ciudades verticales. O sea que si contamos con una casa de 2 pisos en una zona donde puede haber más vivienda, a lo mejor podemos hacer más pisos o, por ejemplo, edificios para departamentos, que es esta verticalidad, y obviamente esto nos da más espacio público, más áreas verdes, porque si construimos fraccionamientos donde son 50 casas por fraccionamiento, por espacio. Exactamente, ¿qué nos queda? Pues un espacio público muy pequeño donde las personas no pueden hacer gran actividad. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Los Héroes Puebla, que son estas privadas donde existen 50 viviendas en una sola privada y su espacio verde se reduce a un espacio de 10 metros por 5. Entonces, obviamente los niños no pueden hacer ahí gran actividad, o sea, no hay como esta relación de sociedad donde puedas salir al parque, tomar el sol, como se hacía antes, ¿no? Que salías al parque y podías sentarte a contemplar, no sé, cualquier tipo de... Sí, o sea, por ejemplo, llevabas a tus hijos y tú te sentabas y los niños podían correr así como locos por el parque y tú no tenías problema, ¿ok? Sí, claro, que fue lo que nos tocó a nosotros. Bueno, particularmente a mí me tocó crecer en una colonia donde teníamos un parque y cuando queríamos ir a jugar, podíamos ir a jugar porque había juegos, mientras mis papás se sentaban o mientras ellos hacían ejercicio. Entonces, estos espacios públicos de calidad son los que hacen falta. Y entonces, lo que dicen las nuevas políticas de suelo es que debe de haber densidad, que es dar como estos permisos para que los edificios puedan tener más pisos o las viviendas puedan tener más pisos y obviamente la ciudad pueda contenerse en una sola área y ya no empiece a crecer de forma desmedida. Hace también días antes vino alguien también a ayudarnos con el asunto justamente parques y ahorita relaciono un poco lo que nos estás contando con lo que él nos decía. Es que en muchas ocasiones en las ciudades toman la decisión de cercar los parques y él lo veía como una medida innecesaria. Él decía es que un parque no tiene que estar cercado, el parque tiene que estar abierto a que la gente pase y en cualquier momento decida entrar al parque, no que la gente ande buscando, por ejemplo, una entrada para el parque y que crean que el parque es una cuestión privada, sino que es una cuestión pública que la puede utilizar cualquier persona. Y en este momento entiendo, hago relación con lo que nos estás diciendo del asunto de ir por la calle, salir de tu pedacito donde estamos viviendo y salir a correr, por ejemplo, a un parque que no está cercado, un parque que es tuyo. Sí, claro. En los espacios públicos, exactamente, así como su nombre lo dice, son públicos, no le pertenecen, al menos que estén dentro de un fraccionamiento y no sean áreas de donación, porque todos los fraccionamientos deben de contar con esta área de donación.
información y que puede ser pública para toda la sociedad. Todos los espacios públicos, que son los parques, deben de ser abiertos, porque obviamente entiendo que lo hacen por una cuestión de seguridad. Sin embargo, es como nos comentaba algún profesor en algún momento, que cuando tú te encuentras en tu vivienda y le pones seguridad, hace como más visible este tipo de inseguridad. No sé si me explico muy bien, pero mientras más cerrado estés, más la inseguridad es como más visible, ¿me entiendes? Que cuando tú cierras un parque quiere decir que es inseguro. Y obviamente, como tú lo mencionabas, si una persona pasa por ahí y tiene ganas de sentarse, sabe que no lo va a poder hacer porque está cerrado. A lo mejor encuentra una puerta, pero obviamente tener esta cerca hace que el espacio público sea limitado. Solamente las personas que saben o que tienen la llave o que saben cómo acceder pueden hacer uso de este espacio. Entonces, este tipo de espacios siempre debe de ser seguros. Y en lugar de una malla o una cerca que le pongan al parque, debería de haber más iluminación. La iluminación dentro de los parques o este tipo de espacios debe de ser necesaria para crear espacios seguros para todos, obviamente. Ay, oye, ya se acabó el tiempo, pero te agradezco bastante que hayas tomado la llamada. Ojalá que en otra ocasión me quedé con dudas acerca del asunto del derecho a la ciudad y de analizar suelo, pues de repensar esta cuestión al momento de adquirir algún terreno o algo por el estilo, de pensar si está o no dentro de estos, ¿cómo le llamabas? Suelo. Áreas de reserva urbana, áreas de reserva ecológica. Ojalá que con ese tema nos pudieras ayudar en alguna otra ocasión. Claro. Yo te agradecería bastante, me da mucho gusto escucharte, te escucho casi todo el tiempo, pero yo te agradezco bastante que seas tan profesional, tan apasionada y te agradezco bastante, de verdad. No, muchas gracias a ti, Oliver, y pues ojalá estos datos le ayuden a tu audiencia y puedan investigar un poco acerca de cómo son las ciudades ahora. Claro. Oye, tu contacto, ¿no? Por favor, si alguien quiere ponerse en contacto contigo por algún asunto de, no sé, alguna duda, alguna asesoría, o que tú pudieras como canalizarlos con alguien que pueda ayudarles, por favor. Claro, mi correo es Mayra Vázquez, Mayra con Y, Vázquez con Z las dos, 706@gmail.com. Perfecto. Pues estamos en contacto, May. Te agradezco bastante. Muchas gracias, Oliver. Bye, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Ella fue Mayra Vázquez, nos ha ayudado con el asunto del repensar las ciudades, de cómo podemos comprender un espacio público para que sea mucho más seguro y para que sea mucho más cercano a la gente. Oigan, nosotros ya nos vamos, quiero agradecerles enormemente el favor de su atención y compañía y despedirme no sin antes pedirles de favor que entren a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y que también entren a nuestro canal en YouTube, pero también a Spotify, donde encontrarán esta entrevista como la que tuvimos con Mayra, pero también otras con otros tantos personajes que hablan de sus profesiones y de sus oficios y que lo hacen con gran pasión y además con un enorme profesionalismo. Pero bueno, los dejo en compañía de Erika y de la información del día de hoy. Yo me despido, soy Israel Oliver, nos escuchamos mañana en punto de la hora. Hasta pronto, gracias.
La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.